Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a Espacio Precisando. Gracias por el honor de su sintonía. Hoy, como de costumbre, un programa sumamente interesante. Vamos a hablar de una decisión que tomó el Ministerio Público en torno al suceso donde perdieron la vida 5 presuntos delincuentes a manos de la policía en Santiago de los Caballeros. También hablaremos de la decisión de la ONU de enviar una nueva misión al vecino país de Haití. Todo esto y una interesante conversación con Fabricio Gómez, director general de Promipyme, será todo el contenido de este domingo en Precisando. Todo esto después de la pausa. Gracias amigos por continuar con nosotros. Miren, esta semana la Dirección General de Comunicaciones y Prensa de la Procuraduría General de la República, es decir, del Ministerio Público, emitió un comunicado en el cual hacían saber a la sociedad que habían ordenado arresto contra una cantidad importante de policías de diferentes rangos que se vieron envueltos en el suceso donde perdieron la vida 5 personas en Santiago, incluyendo un barbero. Y yo tengo y quiero dar mi opinión muy particular, no solamente de este caso, sino de estos tipos de casos. Yo creo que el Ministerio Público está en su deber y en el derecho de hacer las investigaciones profundas y de llegar hasta las últimas consecuencias y determinar si se actuó de manera correcta o de manera incorrecta. Yo creo que eso no lo pone en duda nadie. ¿Por qué? Porque al final de lo que se trata es de que nuestras autoridades actúen de la manera más transparente posible y de la manera más eficiente posible. Y de ser así, yo creo importante que se den las sanciones pertinentes. Ahora bien, yo tengo varias inquietudes en torno a este caso. ¿Qué tanto pudo investigar e indagar la Procuraduría, el Ministerio Público, para ordenar arresto contra esta cantidad importante de oficiales y subalternos que actuaron en ese caso? Pero para mí, lo que más me preocupa es el mensaje que se está enviando con esta decisión. Yo soy de los que piensan que a la autoridad usted no puede buscar que se cruce de brazos, y menos el que está implementando la ley y el orden. Y digo esto porque ustedes que me han escuchado muchas veces saben que he sido un crítico de las antiguas jefaturas de la policía que por el rumor público o por el populismo agarraban y decían, bueno, Pedro Jerónimo, un raso que en sus funciones tuvo un intercambio de disparos y murió el delincuente, bueno, lo humillamos, lo votamos de manera deshonrosa y le cortamos el uniforme. Yo nunca he estado en favor de eso. Yo creo que aquí hay que castigar al policía que actúa mal. Ahora, el policía que actúa en defensa propia o en defensa de la sociedad dominicana, de la ley y el orden, como lo dice su lema, tiene que ser protegido por el Estado dominicano. Eso es lo que yo pienso. Porque si usted busca el prontuario de quienes fallecieron en ese intercambio de disparos, usted se dará cuenta que no fueron angelitos. Lamentablemente. Dicho y confirmado y reafirmado por los propios abogados de muchos de ellos.
Entonces, con este tipo de decisiones populistas muchas, hay que tener un cuidado extremo. Hay que tener un cuidado sumamente importante. ¿Por qué? Porque no podemos hacer que quienes están llamados a controlar la delincuencia, quienes están llamados a preservar la paz y el orden público, se crucen de brazos. Porque si eso sucede, lamentablemente tendremos una sociedad con mucho más criminalidad. Y con esto no estoy diciendo que no se indaguen hasta las últimas consecuencias. Lo que estoy diciendo, lo he repetido hoy, hace 20 años cuando empecé esta profesión, y es que a la policía usted tiene que tener mucho cuidado como usted lo acusa, porque mientras nosotros estamos durmiendo, mientras nosotros estamos divirtiéndonos, aquí hay hombres y mujeres patrullando día y noche para cuidarnos. Entonces, a mí en lo particular, este tipo de decisiones me preocupa sobremanera. Este tipo de decisiones la tomo con pinzas porque el Estado debe preservar a esos hombres y mujeres que en el ejercicio de su labor tienen este tipo de accidentes. Eso es así. Yo creo que usted agarrar y decir, bueno, miren, todos tienen culpas, todos deben ir a la cárcel, es mandar un mensaje equívoco a aquellos que sobre sus hombros recae la responsabilidad de proteger a la sociedad. De manera que ojalá este caso se investigue de manera justa y que no sea simplemente por populismo que se quiera vender o llevar más bien a la cárcel a estos policías. Señores, no se vayan, que cuando regresemos hablamos con Fabricio Gómez. Él es el director general de Promipymes. Ya volvemos. Como habíamos anunciado, nos acompaña el director de Promipymes, el amigo Fabricio Gómez Mazara, economista, un hombre de los medios, pero con quien se puede hablar de muchos temas y nos acompaña este domingo en Precisando. Buenas noches, hermano querido. Buenas noches, gracias por la invitación a este estudio tan moderno. Usted tenía una deuda con nosotros de venir por aquí. Así es. Fabricio, muchas cosas están pasando a nivel mundial. Tú estás en una entidad importante, ¿verdad?, que maneja una serie de una parte de la sociedad que muchos desconocen. Y por ahí quiero arrancar. Fabricio, ¿qué es Promipyme para que la gente entienda? Promipyme es el programa de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa. Y es, desde su fundación, desde la ley 488-08, lo que busca es mejorar la productividad y la competitividad en términos sistémicos, apoyando al tejido productivo. Por su naturaleza, los microempresarios, las estructuras productivas pequeñas, tienden a ir donde el prestamista informal. Son los proveedores naturales de crédito. Es el usurero. El usurero, se llama popularmente. Popularmente. Y entonces ponen en riesgo sus estructuras productivas debido a las altas tasas que tienen que pagar. Entonces, Promipyme tiene un mandato legal. Es cubrir las necesidades de acceso a financiamiento, es decir, servicios financieros y servicios no financieros que para nosotros son muy importantes, que es la educación financiera al microempresario y emprendedor, porque casi siempre los emprendedores fracasan
Por no tener un acompañamiento. Claro, no porque no sepan del rubro. Usualmente cuando uno mira el historial de alguien que decide emprender, o tiene una experiencia previa en el ámbito familiar, o viene de alguna empresa que trabaja en el rubro donde él ha decidido emprender. El tema es que tiene que aprender a manejar el efectivo al interior del negocio. Y a eso es que ayudamos en PromiPyme. ¿Cómo ustedes segregan esa parte? Bueno, este es pequeño, este es mediano. Danos un poco de detalles con más amplitud para que la gente sepa cómo es el trabajo, que no es tan fácil como yo llegué a tomar un crédito, no. ¿Cómo ustedes segregan para saber, bueno, mira, tú calificas como pequeña, tú calificas como mediana? Claro, es una ley. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, al cual estamos adscritos, es quien define en función al tamaño y las ventas anuales. Una microempresa es una empresa que tiene entre 1 y 10 trabajadores, que vende en torno a 11 millones de pesos al año, y ya una mediana es la que tiene entre 11 y 50 y que puede vender hasta 200 millones de pesos. Usualmente por la estructura de nuestro país, el 82% son microempresas, empresas que tienen entre 1 y 10 trabajadores. Esas son... ¿Qué por ciento? El 84%. Wow. Recuérdate, de acuerdo al Banco Central, una encuesta que hizo en el año 2023, junto con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, el 96% del tejido productivo dominicano es micro, pequeña y mediana empresa. O sea, empresas grandes solamente son el 4 o 5% de todas las empresas del país. Claro, las grandes son las que tienen... Las que te mueven todo. Las que mueven más el empleo, pero aún así, las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 62% de los ocupados. Pero una parte de ellas, o la mayoría de ellas, los empleados son informales. Es decir, que no tienen acceso a seguro de salud. Seguridad social. A seguridad social, exacto. Pero en nuestro caso, hay que decir que la política MIPYME la define el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Nosotros estamos fundamentalmente en servicios financieros y no financieros, porque la política MIPYME es mucho más amplia, tiene que ver con formalización, tiene que ver con inscripción en los registros y demás. Y en ese caso, la informalidad, ¿verdad? Porque como tú bien apuntas, aquí hay una informalidad muy amplia. Manejan estadísticas de cómo anda la informalidad en la República Dominicana? Claro, mira, recientemente el Banco Central publicó la más reciente versión del segundo trimestre de la encuesta continua de fuerza de trabajo. La informalidad se redujo de 56.3 a un 54. Pero en el caso de PromiPyme, nosotros, la gente puede acceder como persona física como pequeña empresa. Puede acceder. Precisamente porque obviamente los microempresarios comienzan como persona física y después se van formalizando. Entonces nosotros somos como el escalón que incluye financieramente a los microempresarios, porque usualmente los microempresarios están fuera del sistema financiero. Sí, claro. Y cuando entran a PromiPyme lo incluimos financieramente. ¿Y cómo hacen ustedes con esos emprendedores, por ejemplo, que deciden acercarse a ustedes, pero que no tienen ningún historial crediticio? ¿Cómo manejan ustedes esa parte, Fabricio? Mira, nosotros tenemos buró de crédito y tenemos un departamento de inteligencia financiera. Aunque las personas no tengan historial crediticio, sí podemos con esta, digamos, con este Big Data que se maneja en los buros de crédito, simular cuál sería cualquier riesgo, su score crediticio sombra o alternativo, como lo llamamos. Usualmente la gente tiene o una cuenta de servicios móviles, paga un celular. Claro. Eso te da como un preview de claro, cómo tiene va. una factura eléctrica o compra o algún instrumento financiero. Entonces, lógicamente, con eso le construimos un poco el historial crediticio y ahí podemos evaluarlo aunque no tenga historial. La parte de retorno es importantísima y sobre todo al sector que ustedes más trabajan. ¿Por dónde anda la tasa de retorno? ¿Por dónde anda el riesgo? Claro. En microcrédito el riesgo se mide como la cartera en crédito mayor a 30 días como porcentaje de la cartera total. Cuando nosotros llegamos en diciembre del 2023, eso estaba en 16.7%. El retorno. La cartera en riesgo. En riesgo. La morosidad. Nosotros, claro, hay que entender que al sector de microcrédito fue al que la pandemia le dio más fuerte. Más fuerte, claro. Porque como no tenía activos, ¿cómo responder? Que era el panadero, que era el otro. Claro, como con sus estructuras productivas cerradas, como no tenían garantía, pues lógicamente le afectó el score crediticio. Entonces, nosotros cuando llegamos, hicimos una estrategia, inclinar la cartera hacia las mujeres. Las mujeres son mejores pagadoras,
Sí. pero toman montos menores. Entonces, Son más cuidadosas. son más cuidadosos, son más aversas al riesgo. Entonces nosotros comenzamos, después ampliamos, el propio presidente Luis Abinader ideó un programa que se llama Tu Firma es tu Garantía, donde él nos recomendó, porque cuando iba por el territorio nacional encontraba que muchas mujeres le decían, presidente, no podemos ir a Promipyme porque los que nos van a servir de garante tienen el score crediticio afectado, nuestros esposos, hijos o compadres. Entonces el presidente se ideó este programa donde las mujeres pueden, y también ya los hombres pueden entrar, hasta 150,000 pesos sin necesidad de garante ni codeudores a sola firma. A sola firma. A sola firma. ¿Y ha resultado? Claro que sí, ya tenemos más de 3,000. ¿Y cuál es el rubro que más, por ejemplo, eso que es a sola firma, por dónde andan esos créditos, a dónde van destinados? Usualmente al sector servicio. Nosotros somos servicio, comercio y pequeña industria como de transformación, como panadería, la gente que trabaja. Los salones. Los salones son servicios. Servicio. Lo que es salones de belleza y demás son, digamos, el gran negocio. El gran negocio también, alquiler de vivienda, que son personas, tú sabes que aquí hay un déficit de vivienda importante. Claro. Entonces, en algunos sectores, lo que hace la persona es que va haciendo mejoras en sus... y va tomando ese empréstito. Y eso, cuando hace la mejora, alquila un espacio y eso le sirve para pagar el préstamo. ¿Cómo cuidan ustedes, Fabricio? Porque donde quiera se cuecen habas. Yo puedo tener la intención de coger 200, 300 mil pesos a una tasa cómoda como la de ustedes y empezar a prestarla más cara. ¿Se ha dado ese caso? Lo que pasa es que esto está pensado de la manera siguiente. El préstamo máximo que podemos otorgar en Promipyme es 10 millones de pesos. Okay. O sea, hasta 500,000 pesos con garantía solidaria, de 500,000 a 6 millones de pesos con pagaré notarial y de 6 a 10 millones de pesos con garantía hipotecaria. Usualmente el que hace eso, que es el que puede arbitrar, va al sector financiero formal. Porque por el reglamento de evaluación de activos, por historial de crédito puede tomar hasta 30 millones de pesos. Sin tener que poner su casa como un menor deudor, digamos, solo por historial de crédito y puede arbitrar. Nosotros no somos muy atractivos para que los usureros puedan arbitrar. ¿Y las tasas? ¿Por dónde andan? Las tasas y los plazos. Claro, las tasas nuestras comienzan con garantía, prendaria, o mejor dicho, solidaria, en este caso, e hipotecaria hasta un 12%, un 1% mensual. En Tu Firma, en tu Garantía tenemos 1.7% mensual, porque como no la firma, es un instrumento claro, sin ninguna garantía explícita, pues un poco más alta. Ahora, hay que entender que por la estructura nuestra, el 12% es una tasa subsidiada. Claro. Ya el sector financiero en promedio está muy, 16, está muy por encima de eso, a los grandes, digamos, a los corporativos. En el caso del ecosistema de microcrédito, donde hay otras instituciones del sector financiero que participan, los préstamos están entre 28 y 36%. Sí. Entonces nosotros estamos prestando una tasa baja. Ahora en la reunión que tenemos con el Consejo de Directores, vamos a ver la posibilidad de tener más de una tasa. Ya tenemos más de una, pero aumentarlo un poco en función al riesgo, porque mira qué pasa. El microempresario con quien compite, o el ecosistema de microcrédito, es con el prestamista informal, que actualmente está prestando un 10% semanal. Ya. Entonces... A un 10% semanal. Claro, mira, nosotros tenemos documentos. ¿Y no era un 20 quincenal? Bueno, pero subió. Un 20 quincenal es un 40 mensual. Entonces, ¿qué pasa? Actualmente, mira lo que se está dando. Por un tema de política monetaria y la imposibilidad de reducir la tasa por la Fed de Estados Unidos, aunque hubo una reducción. Aunque la semana pasada el gobernador del Banco Central la redujo en 25 puntos base, en 0.25%. Pero mira qué está pasando. Aquí hay unos prestamistas informales que se llaman la ruta La Guaguita. Hacen lo siguiente, van a puntos donde están los motoconchistas y a prestarle a esa gente. Pero oye, la tasa como que le prestan 400 para 700 y 500 para 800 diarios. Diario. Le prestan, el tipo va, coge sus 500 pesos. Concha, llena de gasolina, arregla el motor. No, le deja a la mujer el diario, llena de gasolina. Él trabaja para eso. Y él trabaja para eso. El tema es que cuando tienen un accidente o cuando se le daña el motor,
lógicamente que no tienen cómo cubrir, digamos, el diario. Pero eso, lo importante es que desde el ecosistema de microcrédito comencemos a crear productos financieros de acceso rápido, Claro. porque en el fondo el microempresario valora más la celeridad del desembolso que la tasa que va a pagar, Claro. porque su Es la necesidad necesidad. es inmediata. Entonces es importante hacerlo. Que ahí, perdóname que te interrumpa, que se aprovechan muchos usureros Claro. a la velocidad que lo necesito, porque yo te lo presto a un 20. Exacto. ¿Y cuál es el sector que en tu gestión Ujú. ha sido más beneficiado de estos créditos? Yo creo que el sector comercial, porque el sector comercial es muy rápido, mueve inventario rápido. En PromiPyme, si tú llegas a cubrir el 50% del préstamo, Tú puedes ya puedes reenganchar el otro. reenganchar y puedes ampliar tu capacidad crediticia. Entonces, como los comerciantes mueven mucho el inventario, pagan anticipadamente para ampliar su capacidad crediticia. O sea, un colmado, de esos colmados que venden Cantidad de industriales cantidad de de cerveza, por ejemplo. que es el producto más preciado porque es el que tiene mayor circulación Claro. al interior de los colmados, pues ellos en un fin de semana se quedan sin inventario. Entonces necesitan rearmar el inventario y moverlo más rápido. Y ese proceso, ya que tú hablas de fluidez y de rapidez, ¿es rápido? ¿Qué tiempo se lleva? ¿Es dependiendo? Actualmente nosotros hemos reducido en torno a un mes o menos de un mes. Claro, para el nuevo, el reenganche se da muchísimo más rápido, porque el reenganche ya es un cliente cautivo. Claro. Es diferente nuevo. al entrante. Pero sí estamos actualmente teniendo una sobredemanda de créditos. Porque como está, digamos, la tasa de interés relativamente alta en el sector informal, que es donde ellos van fundamentalmente, pues la demanda por crédito, estamos inundados de demanda de crédito y esperamos que este año o el próximo año ya el gobierno nos capitalice, porque hay que ampliar nuestra capacidad crediticia. Fabricio, ¿cómo se perfila el cierre de año de ustedes en términos generales como institución? Mira, nosotros vamos a tener un año, nosotros llegamos y encontramos la cartera en 8.400 millones de pesos y ya estamos en 10.197. Son nuevos clientes. Claro, y estamos en torno de unos 70.000 clientes actualmente. Pero este año ha sido un año importante porque nosotros vamos a los territorios. Este año vamos a terminar con 23 visitas o ferias de créditos y vamos a los territorios. ¿En qué consisten? Nosotros vamos, por ejemplo, últimamente estuvimos en Neiva, la última visita, hace semana y media. Nosotros preparamos la feria, vamos, vemos el territorio, porque este país tiene una geografía económica bastante particular. El Cibao quizás es la región donde están todos los sectores de la economía funcionando. El este, fundamentalmente el turismo, hotelería y demás. La hotelería, hoteles, bares, el ganado. La ganadería y una parte de la industria por el sector ¿Y el sur? El sur es más servicios y comercio, fundamentalmente. Por el tema de la frontera y demás. Entonces, en el caso de Valverde, que es una provincia que tiene algunos elementos turísticos, como los balnearios, Sí. pues fuimos ahí, vimos el territorio y cuando vamos nos damos cuenta de dos cosas. Lo que opina la gente en el territorio y cómo podemos categorizar y mejorar en los servicios. Aquí se está dando un encadenamiento productivo que llama la atención. Es raro. Es raro. ¿Por qué? Porque se construye de manera distinta, por regiones. Es decir, tú dices, cuando tú vas al Cibao y tú cruzas, tú haces el eje La Vega, Santiago, Moca, es prácticamente igual. Es así. Porque Santiago es como la capital del Cibao. Del Cibao. Como que todo gira alrededor de Santiago. Es como el gran hub. Sí. Incluso, para que tú tengas una idea de lo extraño que es, la reunión de los operadores marítimos se hace en el Cibao, en Santiago, y en Mediterráneo. Bueno, pero ahí es donde todos los elementos se mueven. Todos los exportadores e importadores, fundamentalmente Zona Franca, tienen oficinas ahí. Y por ahí es un hub. Sin embargo, el sur tiene una característica. Los territorios son amplios y hay muchos territorios que están despoblados. Claro. Es decir, para tú cruzar de Barahona a Pedernales, hay muchísimos sitios despoblados. Entonces,
ahí cada territorio construye su ecosistema de manera distinta. ¿Y qué han sacado ustedes en esas ferias? ¿Qué has logrado? Nosotros hemos logrado dos cosas. Primero, que se conozca ProMiPyme, que es una alternativa, que mucha gente no lo conocía. Segundo, nosotros con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, que hace la feria MIPYMES, nosotros levantamos información previa del territorio. Una vez vamos, ya sabemos cómo funciona, cuáles son los principales negocios, las principales actividades productivas, y en función de eso, digamos que orientamos los créditos. Y estamos teniendo de verdad, estamos sorprendidos. Este es un país que se mueve muy rápido. ¿Hacia dónde va ProMiPyme, Fabricio? Ya lo lograste sacar, ¿verdad? De la burbuja que se conocía poco, ya lo estás llevando a provincias. ¿Hacia dónde va? ¿Cuáles son los próximos pasos? Mira, nosotros recientemente hicimos el Emprendelab, que es el primer laboratorio de emprendimiento y de innovación tecnológica. Esto fue un proyecto que hicimos el año 2024 por primera vez. Y junto con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, que dirige el buen amigo y ministro Ito Bisonó, hicimos un experimento. Vamos a ver si los microempresarios... Tal cual el nombre, ¿verdad? Innovan. Vamos a hacer un laboratorio de emprendimiento, a ver qué pasa. Nos sorprendimos. Aquí hay un ecosistema... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué salió de ahí? Salió de ahí lo siguiente. Hay un ecosistema de innovación y de emprendimiento que está conectado con el mercado internacional y que funciona y que está yendo más rápido que las políticas públicas, porque no había políticas públicas para ello. Entonces, ya en este segundo año hemos consolidado la información, recibimos 100 propuestas de todo el territorio nacional. Aquí se están haciendo, aquí hay unos jóvenes haciendo apps para mudanza, hay uno que se llama Mobile App, que ya está vinculado con el sistema financiero. Es decir, si tú quieres saber dónde te vas a mudar, sobre todo para las parejas jóvenes, tú entras a esa aplicación y te dice en función de los ingresos. De lo que tú ganas, donde hay, te reorganiza. Si tú tienes hijos, dónde están los colegios más cerca. Pero qué bien. Y eso, obviamente, para las parejas jóvenes que no pueden vivir en el polígono central, es un palo. Es tremendo porque te orienta. Pero te estoy hablando de uno, hay muchos otros que están trabajando con inteligencia artificial, jóvenes que ya, por ejemplo, tú llamas a restaurantes y te contesta una voz de inteligencia artificial para hacer la cita. Pues ya hay lectoras de noticias que son inteligencia artificial. Exacto. Pero lo que quiero decir es que ese universo que no le pidió permiso a nadie es un ecosistema en formación que requiere de apoyo y de políticas públicas. ¿Y qué ustedes buscan con esa parte? ¿Insertar a esos muchachos al sector laboral? ¿Qué se busca con ellos? Mira qué sucede. Actualmente, en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME hay un fideicomiso público-privado, porque en nuestro país todavía no hay lo que se llaman los capitales de riesgo, los venture capitalists, que son las personas que encuentran a estos emprendedores y le compran o se hacen socios de sus iniciativas de negocio. Hay programas en Estados Unidos, hay programas talk show de eso. Claro, para buscar lo que se llama el unicornio, que son aquellas empresas que valen $1.000 millones de capitalización de mercado. Mark Zuckerberg. Exacto, pero muchas empresas, aquí nosotros tenemos, una Dígalo. Pedidos Ya. Sí, Pedidos Ya de un gran amigo mío. Pedidos Ya comenzó como un delivery local y fue adquirido por una compañía internacional. Y después compró a todas las compañías de delivery. Exacto. Entonces, pero fíjate cómo esa fue la invención de un joven. Claro. Entonces, ¿qué necesita un emprendedor? Un capital semilla. Una oportunidad. En el caso nuestro, por un tema legal, nosotros no podemos prestar para capital semilla. Este año encontramos patrocinadores. Encontramos al Banco Centroamericano de Integración Económica, encontramos a SID, la antigua Mercasit, como se llama ahora. Bueno. Encontramos también a la Unión Europea a través de Protevi, que nos apoyó. Y para el próximo año, que va a ser un año ya de consolidación, tenemos ya varias empresas que se han interesado a apoyar con capital. Porque le van a sacar provecho también a esos muchachos. Entonces, mira qué sucede. Cuando los jóvenes tienen capital semilla en estos emprendimientos, ya califican para que nosotros le ofrezcamos crédito y así el sector financiero y también. se desarrollan. Claro que sí. Mira, no quiero pasar la oportunidad de aprovechar, ¿verdad?, tu expertise en economía. La última decisión de la FED, ¿qué impacto puede tener en la República Dominicana? Bueno, ya lo tuvo, ya el gobernador del Banco Central, la Junta Monetaria, que preside don Héctor Valdés Alviso, pues redujo en 25 puntos base la tasa.
Eso la reducción de tasas se siente con rezago. Claro. Dentro del primer trimestre vamos a ver cómo las tasas se van a ir reduciendo. Sin embargo, hay que decir algo. Miren, este año la economía dominicana va a crecer en torno a un 3%. Pero que es muy bueno para cómo está la situación mundial. No, va a ser una de las líderes de toda la región. Claro. Estamos creando empleo. Por primera vez este país tiene más de 5 millones de ocupados, que es una cifra importante. Se ha reducido la informalidad, que estaba en 56.4%, hoy está en 54%. Es decir, no solo se ha creado empleo, sino se ha creado más empleo de calidad, de personas que cotizan en la seguridad social. Eso quiere decir que el sector privado ha crecido. Pero fundamentalmente, hemos mejorado la inversión extranjera directa. Este año se espera otro récord en 4.700 millones de dólares. Y algo fundamental es que en medio de un clima de incertidumbre global, República Dominicana ha logrado seguir reduciendo la pobreza. Que eso es importante. Entonces, fíjate cómo, y eso se produce en un clima de paz social y de convivencia pacífica, que es el gran activo de la economía dominicana. Eso es lo que hay que cuidar. Decía yo y tú me oíste en mi comentario que hay que verse en el espejo de Haití. Señores, es que hoy cuando uno mira, República Dominicana tiene el riesgo país más bajo de toda su historia. 188 puntos en riesgo país. Y eso es lo que está detrás de la atracción de inversión extranjera. Ningún inversionista internacional va donde un país es riesgoso, claro que donde no. hay problemas sociales. Claro Va a invertir en donde tenga su capital seguro. Donde hay paz social y convivencia pacífica. Entonces, el gran éxito de esta gestión del presidente Luis Abinader es que a pesar de 3 choques económicos de origen externo consecutivos y un cuarto migratorio por el magnicidio del presidente Moïse y la presión migratoria en nuestro país, ha hecho que la economía crezca, que genere empleo, que atraiga inversión extranjera. Estabilidad social. Estabilidad y que reduzca pobreza en un clima de paz social y convivencia pacífica. Y eso de verdad es el gran activo de nuestro país. Fabricio, muchas gracias. Gracias a ti por la Yo creo que es importante ese tipo de proyectos que ustedes están implementando, porque al final, si no se le da oportunidad al emprendedor, al joven, las cosas se ponen difíciles. Claro. Fabricio Gómez fue nuestro invitado este domingo en Precisado. Ustedes no se vayan, ya volvemos con la parte complementaria. Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Interesante la conversación con el amigo Fabricio Gómez, quien tiene y ha hecho importantes aportes de este Promipyme. Miren, esta semana también el Consejo de Seguridad de la ONU dispuso el despliegue de tropas para o buscando la pacificación de Haití. Esto, sin lugar a dudas, es un triunfo importante de la postura que ha venido teniendo en diferentes escenarios nuestro presidente Luis Abinader. Y que hay que ser justo, lo primero, y reconocer que desde la primera vez que el presidente Abinader tuvo la oportunidad de hablar en escenarios internacionales, lo hizo con 2 posturas importantes. La primera es que Haití tenía que ser rápidamente intervenido por el Consejo de Seguridad de la ONU para buscar restablecer en esa sociedad la paz social y la paz política. Y lo segundo es que el presidente Abinader ha sido claro y coherente cuando ha afirmado que la solución de Haití no puede estar en manos de la República Dominicana. Y en ese tenor hay que decirle al presidente que qué bueno que él ha mantenido su postura y que, como dicen en buen dominicano, le ha dado bofetadas sin manos
a diferentes sectores que apostaban a lo contrario. Y que esa postura responsable ante lo que han querido hacer o han querido insinuar otras naciones que debe de hacer la República Dominicana, el presidente Luis Abinader se ha dedicado a defender la soberanía nacional, pero sobre todo también a exigirle a las grandes potencias que a Haití hay que buscarle una solución y que no puede ser la República Dominicana. Porque nosotros, bien o mal, somos una sociedad que ha ido avanzando en lo político, en lo social, en lo económico, en lo educativo. Tenemos nuestras diferencias entre políticos, es normal. Es hasta sano porque aporta a la democracia, porque se pueden hacer lluvia de ideas y al final, con sus virtudes y sus defectos, tenemos una democracia fuerte, tenemos una democracia que se pone de manifiesto cada 4 años, se patalean, hay gente que se pone brava, pero al final son procesos sanos para el desarrollo del país. Y eso que pasa en Haití tiene que ser un reflejo para todas las sociedades del mundo, sobre todo para las que no somos sociedades ricas. Y qué bueno, presidente, que usted ha tenido esa posición importante, coherente, responsable, de patriotismo para defender el suelo de los dominicanos y las dominicanas. Pero también qué bueno que usted ha tenido ese corazón solidario para pedir, para implorar por Haití en escenarios donde quizás o sin quizás otros mandatarios lo que menos han hecho es eso. Donde quizás otros mandatarios simple y llanamente lo toman para pedir por sus países. Otros mandatarios lo toman para exigir cosas. Usted lo ha tomado para lo que yo ya he dicho. Dejar claro que el problema de Haití no puede ser solucionado por nosotros, pero sobre todo expresar y alzar su voz para exigir a las grandes potencias que acudan en rescate de una sociedad que ha sido abandonada a su suerte por los políticos de ellos y por los organismos internacionales. Que no es una cuestión de 1000 gente que vayan a pacificar a Haití. Es una cuestión de que obligatoriamente ya hay que hacer algo urgente. Y usted, presidente Abinader, ha sido un abanderado de dicho pedimento. De manera que, sin importar colores políticos, hay que reconocerle a usted que su liderazgo en la región se ha puesto de manifiesto y a eso, gracias, hoy ya hay una decisión del Consejo de Seguridad de la ONU para enviar efectivos a Haití en busca de restablecer la paz y restablecer la democracia. Señores, no se vayan, que cuando regresemos tenemos nuestro importante resumen de noticias nacionales e internacionales. Más de 300 familias del Distrito Municipal Puerto Viejo en Los Negros, provincia de Azua, fueron asistidas con raciones de alimentos de primera necesidad entregadas por la Fundación de la Refinería Dominicana de Petróleo Refidonza, como parte de su compromiso de apoyar a las comunidades
más vulnerables impactadas por las recientes lluvias. La jornada de solidaridad tuvo lugar en los sectores Los Tabiques, El Caño y El Medio, calle Segunda, donde la Fundación distribuyó alimentos a las familias que enfrentan dificultades tras los efectos de las precipitaciones. El presidente Luis Abinader anunció que la República Dominicana ha sido ascendida en la categoría del reporte de trata de personas emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Este ascenso es un reconocimiento al trabajo eficaz y la coordinación entre ambos países en la lucha contra la trata de personas. En otro orden, el presidente presentó la tercera etapa del proyecto de saneamiento y rescate del arroyo Gurabo durante el encuentro semanal con la prensa realizado en el Parque Lineal B en el sector Gurabito de Santiago. El mandatario calificó la obra como un ejemplo nacional en materia de saneamiento, diseño y ejecución, al tiempo que recordó los orígenes de la iniciativa. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la transición de la misión multinacional de apoyo a la seguridad de Haití, liderada hasta hoy por Kenia, en una fuerza de eliminación de pandillas, una resolución impulsada por Estados Unidos junto a Panamá. Al someterse el texto a consideración, la resolución fue aprobada por 12 votos a favor, ninguna oposición y 3 abstenciones. El texto quedó adoptado como la resolución 2793 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Gracias a nuestro equipo de prensa por ese importante resumen de noticias nacionales e internacionales. Si a ustedes no tenemos tiempo para más este domingo en Precisando, descansen. Feliz resto de la noche y nos reencontramos el próximo domingo.